Lucas capítulo 1. Esta mañana hemos tenido un tiempo muy lindo, muy bueno y profundo, creo yo, en cuanto a la palabra que hemos recibido en la reunión de varones. Por cierto, aquellas personas, aquellos hombres que no están pudiendo ir, les animamos a que puedan hacer su más grande esfuerzo por estar con nosotros ahí en las reuniones. Nos estamos reuniendo todos los días domingos, y aunque algunos no lo crean, domingos a las 6:30 de la mañana vienen varones valientes. Realmente tienes que ser valiente para salir a esa hora de tu casa, para levantarte a esa hora. Y ojo, no hay varones que se han recogido y se van directo, la enganchan en la reunión, ¿sí? Son personas que están ahí en sus hogares y están saliendo, y es un tiempo realmente hermoso y precioso el que estamos teniendo. Y quiero una vez más animar a todos los hombres en la casa que puedan oír la voz de Dios. A sus esposas les animo a que puedan darles un codazo a las 6 de la mañana. Despiértenlos para que puedan asistir a la reunión y que puedan de verdad con todo su corazón ellos seguir caminando juntos, seguir aprendiendo lo que el Señor tiene que hablarnos, bien. Pero mientras estaba esta mañana considerando la palabra de Dios y estaba de cierta manera de una forma muy inesperada, incluso el pastor Rodrigo me mandó un mensaje, y normalmente yo no ando revisando los mensajes domingo en la mañana. Lo último que quieres es escuchar un mensaje que no sea el mensaje de Dios. Y dije, el pastor Rodrigo, bueno, tal vez tiene algo de Dios, no estoy bromeando. Escuché el mensaje inmediatamente y nos pusimos un poco a hablar acerca de algunas cosas, algo que él había escuchado en las prédicas, y él estaba escuchando una palabra de parte del Señor, y saltó en mi espíritu inmediatamente este principio. Y quiero que podamos considerar en los siguientes minutos dos pasajes. Quizás vamos a ir a unos cuantos más, pero tal vez puedes mantener un dedo. Bueno, va a ser muy fácil, pero en Génesis capítulo 3 puedes mantener tu dedo. Pero empecemos acá en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Tú puedes empezar a leer desde el versículo 5. Yo te animo a que tú leas del 5 al 23. Es más, puedes tú leer del 5 al 37 en realidad, en tu casa. Y después de esto tú puedes ver del 57, para los que están tomando notas, del versículo 57 al versículo 80. En otras palabras, puedes leer todo el capítulo 1. ¿Sí? Va a quedarte mejor, sí, pero solo para los que quieren ser más específicos, ¿sí? Para los que se quieren perder algunos detalles de la historia. Pero esta es la historia que tiene que ver con Zacarías. Y Zacarías, vamos a ver algunos de estos detalles, pero dándote un pantallazo muy grande. Durante ese tiempo, durante esa temporada, Zacarías, él era uno de los sacerdotes que tenía un linaje muy específico, un linaje que era muy privilegiado, porque no todos aquellos que eran levitas podían entrar al tabernáculo. Tenían que ser hijos de un cierto orden, y además dentro de este orden, lo hemos visto alguna vez en la escuela bíblica, ellos tenían que haber participado de ciertas cosas durante el templo, el tabernáculo de David, para que ellos pudieran entrar de una manera específica y puntual al tabernáculo. Era un grande privilegio el poder estar entrando al tabernáculo, no como hoy en día para algunas personas entrar al tabernáculo es así como
como entrar al baño, ¿no es cierto? Y les vale cohete. En ese entonces era un privilegio muy grande, pero al mismo tiempo de ser un privilegio muy grande, era un peligro muy grande. Porque si tu corazón no estaba correctamente alineado con la palabra de Dios, si tu corazón no estaba alineado con los estatutos del Señor, tú podías morir entrando a su presencia. De ahí que, por ejemplo, Isaías, cuando ve esa visión tremenda, él dice: ay de mí que muerto soy, porque siendo un hombre de labios inmundos he visto al Señor y habito aún en medio de gente de labios inmundos. Entonces el Señor estaba hablando de diferentes maneras, de diferentes formas, está mostrándonos en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un acceso libre, pero en el tiempo de Zacarías Jesús todavía no había nacido. El contexto histórico es muy importante para entender hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos a ir esta mañana con este mensaje. Porque si no entendemos lo que está pasando históricamente, nosotros podríamos quedar desapercibidos de cómo esto llega a encajar perfectamente en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros ahora. Durante básicamente 400 años, en el tiempo de Zacarías, el Señor había hablado, pero 400 años había mantenido silencio. Lo último que Él habla es lo que está escrito al profeta Zacarías. Bienvenidos. ¿Es la primera vez que vienen acá? Sí, que el Señor los bendiga grandemente. Sean bienvenidos acá. Pero el profeta Malaquías había hablado una palabra tremenda, una palabra hermosa, una palabra de restauración para Israel, pero también una palabra de advertencia, porque termina básicamente diciendo que en los últimos días iba a enviar al espíritu de Elías. No dice al profeta Elías, sino el espíritu de Elías. Y es importante entender que esto es lo que pidió Eliseo. No pidió una doble porción de la unción, no pidió una doble porción de su manto, no pidió una doble porción de milagros, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Ni siquiera el espíritu que había en Elías, sino el espíritu de Elías. Y termina básicamente Malaquías diciendo que en los últimos días el Señor va a enviar a este espíritu en la tierra nuevamente, para poder volcar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero termina con una advertencia, diciendo: no sea que yo hiera la tierra con maldición. Y entonces se cierra. Esa es la última palabra profética avalada por el canon hebreo, ¿sí? Si bien hay algunas otras cuestiones históricas, hay algunos otros libros que salen por aquí, salen por allá, diferentes cosas que van sucediendo a lo largo de ese periodo, pero nada está dentro del canon de la palabra de Dios, del canon de la Biblia. Entonces es lo último básicamente que el Señor habla, y transcurren cientos de años de silencio, donde en ese transcurso Israel cae bajo el cautiverio de una nación terrible, una nación, un imperio que fue quizás de los más déspotas, de los más terribles que habían pisado la tierra. Era un reinado, el imperio de Roma, que mataba a la gente. Era un reinado que, si tú estabas en desacuerdo, te hacían hervir básicamente en tu cuerpo en aceite hirviendo. Eran sádicos, salvajes. Y ese es el contexto donde el pueblo de Dios, donde Israel está subyugado en ataduras. Pero durante esos cientos de años, probablemente unos 400 aproximadamente, un poco más, un poco menos, de años que pasan, el pueblo de Dios en la sinagoga, la palabra sinagoga era la congregación, donde se congregaban, en las asambleas, donde ellos se reunían, estaban constantemente escuchando todo el tiempo las promesas del Antiguo Testamento, las promesas del profeta que apuntaban hacia la venida de un Mesías. Ahora, ellos están siendo oprimidos en lo natural y están esperando de que un Mesías venga en lo natural, que venga un, qué sé yo, Alejandro el Magno, venga ahí montado sobre su caballo, un Simón Bolívar o un,
Tupacatari, no sé de qué línea sea, ¿sí? Pero están esperando de que venga un conquistador de esos a destruir al imperio romano y que los libere y que haga un montón de cosas. Y ahí lo tienes a Zacarías en medio de todo eso. Por cierto, un detalle que es muy importante entender es que el arca del pacto, cientos de años aún antes de Malaquías, durante el tiempo de Salomón, es el último lugar donde tú encuentras el arca del pacto, en el lugar santísimo. Cuando viene la invasión babilónica a Israel, que empieza todo ese proceso hasta llevarlos hasta Roma, el arca del pacto queda perdida. El arca del pacto, que es un mueble muy especial y muy simbólico de la presencia. ¿Qué presencia? Manifiesta de Dios, no la omnipresencia, sino la presencia manifiesta. La omnipresencia te dice que Dios está en todo lugar, pero la presencia manifiesta es básicamente el girar, el voltear de su rostro hacia su pueblo. Muy bien, pero esto es importante entender porque Zacarías está entrando en un lugar, a él le toca por suerte, y en ese entonces no sé si era mucha suerte o mala suerte. Depende de cómo lo veas, cuánta santidad estabas caminando, porque si entrabas sucio era qué mala suerte, te tocó entrar y ahora sacas sonapas, ¿no es cierto? Pero otros lo consideraban una suerte de parte de Dios porque era inaudito. Una sola vez al año podías entrar a ese lugar. Y le tocó por suerte a este hombre ministrar en el lugar santo, delante del lugar santísimo, una semana entera. Era una de las cosas más impresionantes. Pero estaba ministrando en un lugar donde en el lugar santísimo no había nada. Antes, desde el lugar santísimo había un velo, y del velo salían las varas, esas dos varas con las que se portaba el arca del pacto. Entonces, cuando ministraba en el altar de incienso, podía ver eso, y la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo y trascendía al lugar santo. Pero aquí está Zacarías haciendo un ritual. Y aquí está Zacarías, y en medio de todo esto, ojo, 400 años, 10 generaciones han pasado donde Dios no hizo nada, donde Dios no se movió, donde Dios no habló. Pero había un pueblo que estaba expectante de que lo haga. Había un pueblo de que, gracias a los saduceos y aún a la secta de los fariseos, no les permitían que ellos se olviden de las palabras de Dios. De ahí a que se volvieron religiosos y legalistas, ese es otro cuento. Pero a veces tienes que tener a alguien que te está machacando con la palabra de Dios y te está diciendo: no olvides ninguna de sus promesas, no olvides lo que Él ha dicho, porque si Él habló, Él va a cumplir. Y ahí es donde encontramos a Zacarías, aquí en Lucas capítulo 1, el versículo 5. Déjame leerte rápidamente porque quiero llegar a un punto aquí en este pasaje. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahí es importante subrayar de la clase de Abías, porque eso es lo que te da la referencia para que tú entiendas de dónde venía este hombre y por qué él podía entrar a ese lugar. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, no eran unos cualquiera. Era gente realmente especial, especialmente escogida. De las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, esto ojalá fuera el testimonio, y ruego al Señor que llegue a ser el testimonio de su iglesia. Porque lo que vamos a ver en tipo y sombra, si tú puedes entender tipo y sombra, es en un sentido figurativo. Muy bien, y la palabra de Dios está siempre escrita de esa manera. Por eso es de que cuando tú no conoces esas reglas de interpretación, tú lees una parábola y te pasa así lo mismo que les pasó a los oyentes. Se quedan así: wow, ¿cómo sabe este carpintero tanto de agricultura? ¿No es cierto? Cuando les habla de la parábola del sembrador, quedan así: oye, interesante, mira, no había, con razón no me da pues el fruto, yo estoy sembrando aquí entre espinos. Gracias, Jesús, no sabía que
carpintero, pero maestría en agricultura. O sea, medio carpintero, ingeniero. Entonces, no, sí, y se quedaban así las personas. Y ese es el problema en el cuerpo de Cristo muchas veces, como no se nos enseñan reglas de interpretación, nosotros leemos y aún teniendo la palabra de Dios, siguen nuestros ojos velados. De ahí la importancia de ser enseñados. De ahí la importancia en que cada iglesia local debería tener algún sistema de enseñanza para el pueblo, para que el pueblo pueda crecer. Pero si tú puedes entender entonces en tipo y sombra de una manera simplemente alegórica, en una analogía, Zacarías y Elizabeth representan a la iglesia antes de lo que el Señor Jesús está a punto de hacer aquí en la tierra. Tienes que entender que muchas cosas que se cumplieron, muchas profecías de las que se cumplieron en Jesús son profecías del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se dejan nuevas profecías para ser cumplidas en la segunda venida del Señor Jesús. El Señor Jesús definitivamente está viniendo, definitivamente está regresando. Pero para que Él regrese, algo le va a preceder al Señor Jesús. Estamos entrando en lo natural y esto una vez más, como siempre lo digo, todos los años en estas fiestas, indistintamente de que si observes o no observes aquellas fiestas, si crees en el calendario gregoriano, en el calendario hebreo, en el calendario de la mujer, no sé en qué calendario creerás, pero en lo que sea que tú crees, cualquiera sea tu interpretación, para algunos de los otros mortales estamos entrando en una época quizás para mí de las más hermosas del año. La celebración de la Pascua es para mí la fiesta en todo el año que más conmueve mi corazón. Porque yo sé que si no hubiera habido esa Pascua, nosotros no podríamos vivir con Cristo Jesús. ¿Sí? Aún más que el nacimiento de Jesús, se celebra la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero entendiendo esto, es necesario que si tú puedes esta mañana seguirme en esta línea de pensamiento, seguirme en esto que te estoy hablando, en tipo y sombra, la iglesia está expectante de que algo suceda. Y creo que si tienes 2 dedos de frente espiritual, porque algunos tienen hasta 10 dedos de frente así natural, ¿no? Pero espiritualmente hablando, más bien no está aquí Arielito, no se hubiera ofendido. Pero, ya le he dicho, pero si entiendes, si puedes percibir lo que está sucediendo en el espíritu, sabemos que algo está a punto de suceder. ¿Qué? Muchos no sabemos. Esta semana en la escuela bíblica, créeme que va a ser vital, porque vas a entender muchas de aquellas cosas que están en la palabra de Dios. Pero algo está a punto de suceder aquí en la tierra. Algo está a punto, el Señor está a punto de moverse una vez más. Pero no estoy esperando yo un avivamiento más, sino el último y grande mover de Dios aquí en la tierra. Pero para que eso suceda, mira que cuando Jesús vino, Él tenía que mandar para cumplimiento de la palabra profética a alguien que clame en el desierto. Alguien que pueda cumplir la palabra profética de Malaquías, que pueda hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Si tú quieres un ministerio profético de Juan el Bautista, para su segunda venida, Dios va a requerir exactamente lo mismo. Porque Juan el Bautista lo que hizo fue básicamente hacer el puente. Imagínense de que no estoy diciendo esta sección, sino que aquí figurativamente estaría el Antiguo Testamento. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, todo hasta Malaquías. Y Malaquías se acaba acá. Pero pasan 400 años y aquí es donde va a nacer el Señor Jesús, va a morir y va a resucitar. Pero aquí hay una brecha que necesita ser unida. Y esto es literalmente lo que Juan el Bautista hizo. Él pudo pararse como un puente entre el antiguo mover
y preparar el camino. La palabra preparar ahí en Isaías, el camino está diciendo literalmente como que prepares y allanes un camino, levantes todo valle, que bajes todo monte, que puedas enderezar todo lo torcido, preparar un camino para que entre un rey. Eso es lo que literalmente significa esa palabra. Estaba básicamente, si tú quieres, con su aplanadora, pero también con su asfaltadora, allanando el camino para que entre el Rey de Gloria. Pero era necesario de que haga el puente, porque no es de que termina Malaquías y listo, nació Jesús y entraron todos y Nuevo Testamento, sino que hay un vacío. Y de la misma manera como Juan el Bautista, un hombre, tuvo que hacer ese puente, un puente para un lugar donde estaba ya muerto, porque aquí hay 400 años. Y él está aquí más cerca de este otro lado, pero son 400 años que tienen que ser reparados. 400 años donde el Señor no se ha movido, 400 años donde el Señor no ha hablado, 400 años donde no han habido señales. Pero está dispuesto de extender su mano a ese lado y hacer un puente para que puedan llegar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De igual manera, entonces ahora que estamos al final, si alguno de ustedes puede entender, si no pueden entender, necesitan venir a la escuela bíblica justamente para eso. Pero la revelación del tercer día, viste, estamos al final de este lugar, pero para entrar a ese tercer día, para entrar al día glorioso del Señor, alguien tiene que hacer un puente. En la palabra de Dios, en los tiempos de Jesús, fue uno solo. Para su segunda venida, para eso ha establecido a su iglesia. Para que sea su iglesia, ojalá toda la iglesia, pero cuando tú entiendes de que hay un principio de un remanente, sabes que aún en una iglesia donde creen en un remanente, hay un remanente dentro de eso. Porque no todos aman a Jesús de la misma manera. No todos adoran al Señor de una manera desinhibida, completamente vendidos y rendidos al Señor. No todos quieren realmente proseguir hacia la meta. Muchos en la iglesia están conformes con que, gracias a Dios no me voy a quemar en el infierno, aleluya. Así que eso es todo para mí, aleluya. Ven, Señor, y que se manifiesten estos, pues, o sea, de una vez que piensan que manifestación de los hijos es que se manifiesten sus demonios, ¿no? Y ellos quieren seguir así. Pero habrá una compañía profética de Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, porque Jesús por eso les dice a los fariseos: si ustedes quieren, Juan el Bautista es Elías que había de venir. Ahora, esto les está dando porque Jesús les estaba dando la opción a los fariseos de que ellos puedan detener todo este tema de la iglesia y de una vez convertirse, pero ellos, para reconocer que Juan era el Elías que había de venir, debían reconocer entonces que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Pero qué crees? No reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué crees? Juan el Bautista, que fue enviado para el cumplimiento de esa palabra profética, la cumplió hasta cierto punto, no en su cabalidad. Porque este es Elías que había de venir, si ustedes lo quieren. ¿No lo quieren? Ok, va a ser Juan el Bautista. Pero voy a tener una compañía de Juan el Bautista con el espíritu de Elías, y va a ser este puente. Ya no una sola persona, sino una compañía, un cuerpo de personas entendidas. Ahora, el punto de todo esto, ahora que han entendido, ahora sí entienden la simbología. Ese Elías o ese Juan el Bautista tiene que nacer de algún lugar. No es pues como Terminator. ¿Alguien ha visto Terminator, el exterminador? No es de que lanza un rayo,
se para. No, ¿me entiendes? O sea, solo Terminator puede venir de la nada y aparecer aquí en la tierra y ya tiene todo su cuerpo formado. Los demás mortales tenemos que nacer de algún lugar. Y el lugar de nacimiento es la iglesia local. Ojo, no estoy diciendo es esta iglesia, sino la iglesia local. En cada iglesia debería haber un mensaje que esté desafiando al pueblo para que alguien en algún rincón de esas iglesias pueda ser conmovido su corazón y decir, yo quiero ser parte de esa compañía. Pero aquí tenemos la historia de Zacarías y Elizabeth. Porque, mira, durante 400 años no se había visto absolutamente nada. Y ahí lo tienes a Zacarías, que ya estaba viejo, y su mujer, dice la palabra, era estéril. Entonces es así como que, claro, yo he visto, ¿has visto las historias de esterilidad en el Antiguo Testamento? ¿Crees que Dios pudo haber hecho eso? ¿Lo crees con todo tu corazón? Así como, sí. Figurativamente, pastor. O sea, no manches. O sea, entonces, ¿qué? ¿Isaac era figurativo? No manches. ¿Sí? ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo. Pero tenías 10 generaciones que no habían visto esa señal. Y tenías a un sacerdote que estaba ministrando de rutina ante un lugar donde sabía él consciente que no estaba la presencia manifiesta. Y entonces dice aquí, ambos eran justos, versículo 6, delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Te decía, esa debería ser la característica que debería estar rigiendo a su iglesia para que en esa iglesia pueda nacer una compañía de Juan el Bautista. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Quiero detenerme un poco aquí. Le tocó la suerte, él tenía que entrar y ofrecer el incienso. Y todo el pueblo estaba también orando. Pero estaban afuera. Ahora, ¿por qué estaban orando? ¿Qué es lo que oraban? Sus pecados. Esperando, sabiendo de que adentro está vacío. Pero esperando de que, bueno, por ahí el Señor nos puede perdonar los pecados de este año. Por ahí el Señor puede seguir siendo misericordioso. No lo vemos, no lo hemos visto. Son 10 generaciones que no hemos visto su misericordia. Seguimos aquí arruinados, seguimos aquí fundidos. Estamos aquí nosotros mal bajo el imperio romano. Pero bueno, vamos a creer de que el Señor puede hacer algo. Están orando afuera. ¿Se acuerdan ustedes de la historia en Hechos capítulo 12? Cuando el pueblo, la iglesia estaba orando por Pedro y Pedro estaba encarcelado. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó. Abrió las rejas de la celda. Se le cayeron los grillos. Los sacó a Pedro. Pedro sale caminando. Las puertas, las dos puertas, la puerta de la cárcel y la puerta de la ciudad, se le abren. Y cuando se abre la última puerta, Pedro así como, ¡ah, la pucha! Esto es de verdad. Yo pensé que era un sueño. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces dice, iré a la casa donde está la iglesia reunida, porque ellos estaban orando. Y toca la puerta y viene Rodi y dice, ¿quién es? Es Pedro. Y ella entra y le dice, es Pedro. Y los que estaban orando, ¿qué le dicen? Estás loca. Pedro está encarcelado. Y mi pregunta es, ¿pero no estábamos orando por Pedro porque el Señor lo libere? Sí, pero está encarcelado. Pero me dice que es Pedro. Es imposible. Debe ser su fantasma. No. ¿Viste que hay por lo menos dos diferencias de la iglesia? Aquellos que oran por ritual, aquellos que oran porque sí, bueno, ya, bla, 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 pero no creen en lo que va a hacer. Y hay otros que están peleando y dicen, pero el Señor lo está haciendo. Y los otros siguen ahí orando, sí, claro, sí.
Pero en serio, Dios está cumpliendo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y los otros siguen ahí. Bueno, sí, o sea, es posible, ¿no? Pero en su momento, el pueblo estaba afuera orando. Y mientras Zacarías entra, mira lo que dice el versículo 10, el versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Un ángel se le aparece. 400 años sin señales. Y a este pobre tipo le toca la mala suerte que cuando él entra, justo aparece el ángel. No manches. Todos los años habían entrado los sacerdotes, todos los años entraba la gente, y era así como que ya, sí. Y salían después y ya, listo, colorín colorado, pueden volver todos a su casa, y los mandaba y los despachaba. Pero ahora entra ahí, ¿no es cierto, Zacarías? Y aparece el ángel. Se le apareció el ángel ahí, a la derecha del altar. Y es así como que, vino, creo que he tomado mucho vino. No es sacerdote, ¿no? Creo que, ¿qué es esto? Y entonces mira lo que dice el siguiente versículo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es interesante esto. Tu oración ha sido oída. Ahora, ¿el pueblo estaba orando o no? ¿Qué oración ha sido oída? El pueblo está orando por otras cosas, pero Zacarías estaba orando por algo. ¿Será que me puedes dar descendencia? ¿Será que tú puedes volver a moverte como lo hiciste en los tiempos de Abraham? Como lo hiciste con Isaac. ¿Será que puedes cumplir la palabra como se la prometiste a Jacob? Y el ángel le dice, tus oraciones han sido oídas. Y le especifica y le dice, Elizabeth, tu mujer, va a tener un hijo. ¿Te imaginas tú en la posición de Zacarías? Es así como que está el ángel. 400 años, no hay registro de que alguien haya visto un ángel. Y ahí está él y le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Pero no se queda ahí, sino que le dice, y llamarás su nombre Juan. Quisiera hablarte acerca de los nombres, pero tienes que entender de que no había nadie en la familia de Zacarías con ese nombre. Y esa era la tradición. Tiene que ser Pablo II. ¿No es cierto? Es la tradición. Y luego él va a tener a su hijo. Y, ok, este va a ser Pablo III. Y le dice, no, tú vas a llamar a tu hijo Juan. Y tendrás gozo y alegría, porque muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, le está diciendo cosas así que... No beberá vino y sidra. ¿Alguien se acuerda de alguien que se le apareció otro ángel y le dijo no va a beber vino ni sidra? ¿Quién? Wow. El pequeño sol. Un tipo y sombra en el Antiguo Testamento de los hijos de Dios. Tu hijo no va a beber vino ni sidra y va a ser tan grande delante de Dios. Déjame decirte, Zacarías,
estoy por moverme nuevamente en la tierra. Tanto así que nunca se ha escuchado esto, pero desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. De pronto algunos así como que, pucha, no, mucho hijo, Señor, no, medio que paso, ¿verdad? No, si va a ser así, no, pues, ¿con qué ejemplo? Yo acabo de chuparme ahorita y por eso estoy viendo visiones. Entonces me dio que no. No se acaba ahí, sino que continúa diciendo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, mira esto, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está Zacarías parado 400 años desde la última vez que se habló, y el Señor le está diciendo, yo voy a abrir otra vez la matriz de tu esposa, te estoy reconectando con el de la promesa. Con el primer hombre que yo abrí la matriz, te estoy conectando a ti, tu generación, a ti en este tiempo donde estás ahora parado, te estoy conectando con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Y voy a hacer señales como las que he hecho allá. No solo con ese Dios, sino con el Dios que cuando estaba oprimido el pueblo por los filisteos, yo traje a un varón grande, poderoso, que no bebió vino, no bebió sidra. Y en su muerte trajo mayor libertad al pueblo que en toda su vida. Y no solo esto, te estoy conectando con la última palabra que fue dada por el Espíritu de Dios para toda la humanidad. Tu hijo va a hacer todo esto. Tu hijo va a venir con el poder, el espíritu de Elías. Y va a traer el cumplimiento de la palabra profética. Va a recuperar a los hijos, primero recuperando a los padres. Donde estás parado es un lugar terrible, tremendo, glorioso. 400 años de silencio, y con mi palabra te estoy prometiendo, he aquí, a través tuyo voy a empezar a moverme otra vez en la tierra. Oh, no sé, yo quiero pensar que muchos de nosotros hubiéramos estado, te hubiera dado tu ataque pentecostal, ¿no es cierto? Oh, sí, Señor, oh, Padre. Quizás otros hubieran caído postrados en tierra. Otros se hubieran puesto a llorar, le hubieran abrazado al ángel, cuidando de no quebrar sus alas. Y de pronto, ¿en serio? ¿Estás seguro? O sea, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, Malaquías, Elías. ¡Wow! ¿Me salí bien? Y dijo Zacarías: versículo 18. ¿En qué conoceré esto? En otras palabras, ¿cómo me puedes asegurar? Creo que me estás mintiendo, güey. Creo que estás mal.
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Y mi mujer no va a decir vieja, pero dice de edad avanzada. Algo de sabiduría tenía Zacarías, ¿no? Pero mi mujer es, digo, no, de edad avanzada. Otras traducciones dicen, Zacarías dijo al ángel, pero ¿cómo podré estar seguro de eso? ¿Cómo podré estar seguro de eso? ¿Sabes qué es lo que está haciendo acá Zacarías? Ahí tienes 400 años en los que el Señor no se ha movido. Y una visión la cual ningún otro sacerdote ha tenido. Se le aparece con la promesa de Dios diciéndole, marca mis palabras, vas a tener un hijo. Y el otro está así como que, ¿cómo? Yo soy viejo y ella ya está vieja. Pero no has entendido. Tú eres el que está enseñando acerca de Abraham, Isaac, de Jacob. Tú eres el que has visto todo y no vas a creer lo que ahora te estoy diciendo. ¿Sabes qué es lo que estoy diciendo básicamente? ¿Están listos? Con que Dios ha dicho que se va a mover. Con que Dios dijo que voy a tener hijo. Estoy ya viejo y tengo mi vieja. Es la versión Reina Valera políticamente correcta, ¿no? De edad avanzada. Y aquí Zacarías se convierte en un detractor del mover de Dios en la tierra. De por simplemente ver su condición. Ojo, ver su condición. Y después de ver su propia condición, ver la condición de la iglesia. Marca bien mis palabras que así siempre viene el orden. Cuando nosotros hablamos algo en contra de Dios, algo en contra de lo que el Señor está haciendo, estamos hablando de la abundancia de nuestro propio corazón. Queremos señalar a lo que está pasando en la iglesia, queremos señalar a otras personas, queremos señalar a nuestro alrededor, pero en realidad estamos señalándonos a nosotros mismos la condición en cómo estamos. Y después decirnos, pero mira tu iglesia, o sea, imposible, ni a patadas. De hecho, a patadas no vas a tener hijos, ¿no? Pero no va a funcionar. Yo soy viejo. Ella es vieja, estamos así 400 años, no manches, güey. Qué distinto de lo que hizo Abraham, ¿no? Gracias al escritor de Hebreos sabemos de que Abraham creyó. Como dice la palabra, esperanza contra esperanza. Creyó no considerando su propio cuerpo que estaba como muerto, ni el de su vieja. Porque Sara estaba también vieja. Seamos políticamente de edad avanzada. Abraham estaba mirando, la que se rió de la promesa fue Sara. La que se rió fue ella. Y así mientras Abraham estaba hablando con Dios y le dice, vas a tener hijo, ella estaba como viejita, ¿no? No te rías mucho porque te vas a quedar sin aire, ¿no? Pero y dice la palabra de Dios, otra vez volveré a tener placer.
Pero Abraham le creyó. Y el Señor le dijo: ¿por qué se ríe tu mujer ahí en la tienda? Pero tú creíste. Y por cuanto creyó, dice la palabra, le fue contado por justicia. Pero aquí Zacarías le dice: estoy viejo, ella está vieja, ¿cómo puedo estar seguro de lo que estás hablando? No creo que Dios pueda volver a moverse. No creo que lo que me estás diciendo realmente vaya a suceder. No creo. ¿Por cómo estoy yo? Porque sigo viviendo sin santidad, porque sigo viviendo en pecado, porque sigo teniendo problemas en mi cabeza, porque sigo teniendo problemas en mi familia, y mira cómo está el resto de la iglesia. No creo que puedas hacer esto. Le habló todo lo que iba a hacer su hijo. Le conectó desde Abraham hasta Malaquías. Lo conecta con la simiente de la promesa que recibió Eva en el jardín. Tu simiente va a poder pisotear la cabeza de esa serpiente. Porque si no venía Juan, no podía venir esa simiente. Y le dice: ¿será posible? Dame una señal. Oh, tienes que entender esto. El Antiguo Testamento está lleno de personas. Gedeón fue uno de ellos, que le dijo: no, bueno, ya te creo, pero no te voy a creer mucho. O sea, a ver, pondremos este vellón, pondremos esta esponja. Si esta noche tú haces llover alrededor y solamente la esponja no está seca, te voy a creer. Y dice: ya, está bien. Y llovió y solamente estaba seca la esponja. Y luego le dice: oh, bueno, Señor, pero no es tan difícil. Que solamente llueva aquí y todo el resto de la grama esté seca. Y el Señor, porque viste, el Antiguo Testamento es por eso, era antiguo. En el Nuevo Testamento o le crees o mira lo que va a pasar. ¿Están listos? ¿Cómo conoceré? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Tú 400 años no has sabido nada de la gloria de Dios. Yo estoy en la presencia manifiesta de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Mas ahora, mira esto, quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? ¿Por qué quedarás mudo? ¿Por qué no podrás hablar? Porque lo que tú hablas, lo estableces. Porque lo que tú hablas, una cosa es que hayas hablado a solas en la presencia de Dios. Que aquí a solas, solamente con Él y el ángel, hayas dicho: ¿será posible? Pero otra cosa es: Zach, yo sé que vas a salir. Y allá afuera está el pueblo. Y yo sé que tú no quieres creer. Pero a pesar de tu incredulidad, lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Te voy a dejar mudo hasta el día en que esta palabra se cumpla. Dios no puede tener a una iglesia que cree en el último y gran mover de Dios y tener personas ahí dentro que están hablando tontería y media en contra del mover de Dios. Entonces Dios va a callar a esas personas. Te pregunto, ¿qué está saliendo de tu boca? Ciertamente de la abundancia del corazón habla la boca.
tú y yo deberíamos analizar constante y continuamente en nuestras vidas de qué estamos hablando la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que consumen tus conversaciones? Grave, hermano. Octubre se viene, octubre negro. Esta nación se está yendo al bombo. Yo que vos saco mi plata del banco. Cómprate un buen colchón porque... ¿Para que duerma bien? No. Ahí se guarda la plata. Tiempos negros vienen sobre Bolivia. La crisis ya está llegando. Este va a salir presidente. Y el Señor ha conmovido a su iglesia y le ha dicho, me voy a mover otra vez. Sí, pero ¿y la crisis? Me voy a mover otra vez. Sí, pero ¿y las elecciones? Me voy a mover otra vez. Y me voy a mover como nunca antes me he movido. Porque en este último y gran mover estoy trayendo todas las promesas generacionales desde Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, David, Malaquías, Elías. Voy a moverme otra vez. Y si no lo crees, quédate callado. Y si no te quieres callar, Dios te va a callar la boca. Nuestra boca tiene tanto poder que no imaginamos lo que estamos haciendo cuando hablamos y damos rienda suelta a lo que vemos, a lo que oímos o a lo que sentimos. Ahí estaba Adán. Y tienes que entender que nos dice que oyeron a Jehová. Estábamos viendo esto esta mañana. Oyeron a Jehová que se paseaba en el huerto al atardecer. Oyeron. Ahora no sé si el Señor caminaba como pata de elefante. ¿Conoces a esa gente que camina así como elefante? Y es como que, ¿dónde vas, güey? O sea, ¿qué pasa? Hay algunos que necesitan aprender hasta a caminar. Pero oyeron, ¿qué oyeron? Su voz. Y lo dice claramente a Adán. Oí tu voz y tuvimos miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque había otra voz que estaba haciendo exactamente lo mismo que Zacarías. ¿Con que Dios ha dicho que no coman de este árbol? Y Adán estaba ahí. Y Adán debió agarrar a la serpiente y ponerla bajo sus pies y pisarla y decirle, te callas en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué pasaba? Él quería escuchar lo que estaba diciendo la serpiente. Y él quería que su esposa escuche. Porque él no tenía los pantalones. Bueno, de hecho no tenía pantalones, ¿no? Pero con razón no tenía los pantalones, ¿no es cierto? Pero él no tenía la valentía para decirle a Eva, oye, ¿comeremos de este árbol? Él quería un chivo expiatorio. No solo de lo que hablas, sino aún de lo que no hablas. Porque entiende conmigo esto, si puedes recibirlo. Dios se estaba paseando en el huerto. ¿Sabes qué significa pasearse en el huerto? Dios se estaba moviendo. Y en medio de un mover, dejó que hable la incredulidad.
En medio de un mover, dejó que hable una palabra contraria a la que Dios había hablado. En medio de un mover de Dios, dejó que sea plantada la semilla. ¿En quién? En la iglesia. En Eva. Que debió haber estado protegiéndola. Y se repite, si puedes entender conmigo esto, lo mismo con Zacarías, solo que ahora volteado al revés. Zacarías, de aquí en adelante vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. ¿No te dicen eso después de que sales de aquí? Pucha, en serio, ¿y ahora qué cosita ya también ha predicado? Tanto tardan. ¿Cuál es tu palabra cuando sales? Sí, otra vez el pastor le ha metido, pues estaba inspirado. ¿Sabes qué es eso? Una palabra contraria a lo que Dios está moviendo. Te digo sin ningún reparo. ¿Te cansa? Tienes la libertad. Yo no te miro feo cuando te vas. Después que te has ido, no, mentira. Pero yo no ando mirando así mientras está saliendo. Bendiciones. ¿Cómo sales después de un momento en su presencia? ¿Cómo sales después de que el Señor se ha movido en medio tuyo? ¿Quejándote? El pueblo allá afuera estaba quejándose. Tanto tarda, Zacarías, ¿cuánto más vamos a orar aquí afuera? Día de familia después. A ver, enséñenle a su pastor. Ese no tiene pues familia, ya los ha entrenado. Ya están domados. Y algunos, sí, vas a perdonar, pero no todos los domingos son así. Algún domingo salimos tipo 2. No, es que las cosas en orden. Hay una hora para la oración, que no se pase más de esa hora. Con que Dios ha dicho. ¿Cómo sabes de que era Dios? ¿No puede hablar más rápido Dios? Bueno, de que puede, pero si solamente vienes una vez a la semana, hay que aprovechar todo el rato que estás. Si no vas a estar más tiempo, es así como que, bueno, le meteremos lo más que se pueda. Se extrañaba de que él demorase en el santuario. Se extrañaba, y te lo he venido anticipando, va a llegar el momento en que no vas a tener tiempo para hacer otra cosa. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Miren cómo les hablaba, chicos. Les hablaba por señas. Podía seguir oyendo, pero el Señor le había prohibido: no podrás hablar más. Porque sé que si sigues hablando, tú eres capaz de ni siquiera acercarte a tu esposa. Pero yo voy a hacer esto a su debido tiempo. Alístate. 5 minutos. Te voy a dar estos pasajes. Tú los vas a anotar. Y yo espero de que tú los puedas buscar. ¿Sí? Es terrible quedarnos mudos cuando podríamos haber estado hablando a otros acerca de lo que sabemos que se viene. Es terrible que por la incredulidad tuya, en vez de haber aprovechado para preparar a otros para esa venida,
el Señor te diga que te vas a quedar mudo. Si tú sigues leyendo los otros versículos que te dije que leas, tú puedes ver de que, mira, Elizabeth no vio la visión. Elizabeth no vio al ángel. Elizabeth no oyó lo que el ángel le dijo. Pero tan pronto se lo escribió Zacarías, él le dijo, está sellado. Estas no son palabras de Zacarías, esta es palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, su palabra no va a pasar. Y ella automáticamente empieza a alabar al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Cuando ella entra a ese lugar y Elí está así como, oye hermanita, no, pues a chupar al templo no. Chupar en otro lado, le dice. Dice, no, yo no estoy borracha como tú piensas. Ay, perdón mamita, ¿qué ha pasado entonces? No, yo estoy aquí en amargura de corazón. Ya, el Señor te va a dar. Es como Zacarías, sí va a pasar, no te preocupes. ¿Y ella qué hizo? Sellado. E inmediatamente fue a magnificar a Dios. Inmediatamente le creyó. Ella vivió desde que salió del santuario como si el Señor ahí ya hubiera hecho lo que dijo que iba a suceder. Por eso es de que es quizás más grave estar enmudecidos durante la gestación del mover de Dios que no estar en el mover de Dios. Zacarías vio con sus propios ojos, pero más terrible es haber sabido que todo el tiempo que podría haber hablado a Gil y Mil, el Gil fue él, por no creer. Si tú entiendes cuando lees en la palabra, cuando leas el resto del capítulo 1, tú puedes ver y en el resto de la palabra no se sabe nada más de Zacarías. Zacarías no habló más hasta que después el Señor le suelta la lengua, habla unas poquitas palabras, son tremendas las palabras, no hay malinterpretación, pero después no sabemos nada más. Elizabeth tuvo el privilegio de conocer al Salvador antes de que nazca. Oh, créeme que la iglesia que está preparada, porque dentro de la iglesia hay Elizabeth y hay Zacarías. Zacarías no fue con Elizabeth a ver a María. Zacarías quedó mudo. Elizabeth experimentó la llenura del Espíritu Santo. Experimentó cuando dice que se movió el bebé, literalmente en el griego quiere decir de que se movió por primera vez. La primera vez que ella sintió una patadita de ese bebé fue cuando reconoció al Salvador aquí en la tierra. La palabra mudo en el griego significa estar en silencio, callar involuntariamente. O sea, en otras palabras, no es algo que tú lo puedes controlar. Aun cuando quieras hablar, el Señor va a decir, lo siento, ya no puedes hablar. Te prohíbo, de aquí en adelante, te prohíbo. ¿Sabes qué es eso? Es frustrar el propósito de Dios en tu vida, frustrar incluso tu ministerio. Por la incredulidad, por la habladuría en contra del mover de Dios. Significa rehusar, ¿dónde estoy aquí? Mira estos pasajes. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 5 y el versículo 7, si no me equivoco, el 7 o el 9. Pero cuando se acuerdan Elías y Eliseo, 2 de Reyes 2, 5, cuando Eliseo está caminando con Elías y Eliseo sabe que Elías va a ser tomado de él. Él está consciente. Ahora, los hijos de los profetas también lo saben. Pero los hijos de los profetas le dicen, oye, tu Señor hoy va a ser quitado de ti. ¿Sabes qué es lo que les dicen? Callad. Lo sé. Es exactamente la misma palabra en la Septuaginta que se utiliza que tú quedarás mudo de aquí en adelante, Zacarías. ¿Por qué? Porque es importante. En otras palabras le está diciendo Eliseo, no hablen en contra del mover de Dios, porque ustedes no saben, ustedes no creen, son hijos de los profetas, ok. Pero no les ha sido revelado de que Dios está a punto de moverse de una manera que nunca antes la han visto. El Señor está a punto de traer carrozas de fuego y se va a llevar a Elías, pero me va a dejar el manto, aleluya.
Oh, el Señor se va a llevar a Elías, pero va a caer ese manto con una doble porción. ¡Cállense la boca, hijos de profetas! Yo les hubiera dicho otra cosa más, pero profetas está bien. ¡Cállense! ¿Qué están hablando tonterías? No entienden. Por eso ustedes están alejados. Por eso en la última parte dice que cruzaron Elías y Eliseo el Jordán. Los hijos de los profetas se quedaron al otro lado. Oh, va a experimentar el mover de Dios. Pero solo los que cruzaron al otro lado, callando a todos los demás que hablan en contra, regresarán con el mover de Dios. Una cosa es que lo experimentes, otra cosa es que lo traigas. Una cosa es que seas beneficiario, otra cosa es que tú te conviertas en el carro de Israel, en su conductor mismo de ese vehículo. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Oh, ¿dónde quieres estar? Puedes profetizar todo lo que quieras y estar alejado. Puedes profetizar y ver todas aquellas cosas. Necesitas regresar. Puedes estar haciendo todas esas cosas y aún así estar totalmente equivocado. Calla. Isaías 62, versículo 1 y versículos 6 y 7. Isaías 62, 1, versículos 6 y 7. El Señor dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Entonces, versículo 2, verán gente su justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová hablará. Mire el versículo 6 y el versículo 7 rápidamente. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra de Israel. En otras palabras, está diciéndole al pueblo de Dios: ustedes no pueden callar. Si les ha sido revelado que me voy a mover, no den tregua, no se tomen vacaciones, no se tomen un día en el que no hablen, porque les estoy dando el privilegio para que se alineen con mi palabra. Él ciertamente no va a callar por amor. Hoy los guardas, oh los intercesores, pero no hay que hacer nada hasta que el pastor diga. El Señor ya se está moviendo, y si tú no has estado haciendo nada, eso ya no es mi culpa, eso ya es tu responsabilidad. Señor, tengo tantos pasajes. Voy a terminar en Lucas 19:40. Lucas 19:40. Tú sabes qué es lo que dice ahí. Señor Jesús. Versículo 38 en adelante. Y esta fue otra de las palabras proféticas confirmando esta palabra esta mañana. Los muchachos, la multitud. Tengo que leerte desde el 37. Dame 3 minutos sobre los 5 que me has dado. Te prometo que en 3 minutos me callo. Acaba de pasar un segundo. Cuando llegaban ya cerca, versículo 37, de la bajada en el monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos. Es la primera vez que tú ves discípulos y multitud juntos. Por eso es tremendo esto. Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sabes qué es lo que estaban haciendo estos? Preparando el camino, porque lo que hacían literalmente, se sacaban, dice, sus mantos y lo ponían ahí delante para que entre el Rey de gloria.
estaban allanando el camino. Es una voz profética de los últimos días que no tiene vergüenza, que no tiene miedo de hablar a diestra y siniestra, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y especialmente corrigiendo el error que permitió Adán en el Edén. Cuando escuchan a la serpiente hablar, detenerla de inmediato y decir: tú aquí no me hablas, tú aquí no me entras, tú aquí no vas a venir a sembrar discordia, no vas a venir a sembrar disensión, tú no vas, no te permito la entrada. ¿Cómo te atreves a haber venido mientras yo esté vivo? Tú ciertamente no vivirás aquí. Guardando el jardín, protegiendo. Eso es lo que hacen los querubines, ¿viste? Se unen el uno al otro, guardando y protegiendo ¿qué? La gloria, el mover de Dios en la tierra. Y entonces, versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, 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 oh maestro aquí, maestro allá. Eso no te hace de que entiendas la revelación. Oh, qué tremenda la palabra. Si tu estilo de vida no está alineado a lo que en la palabra se está enseñando, de nada te sirve. De nada te sirve sentarte ahí. Con razón afuera te preguntan: ¿tanto rato has tardado? Oh, pero cuando sales habiendo sido transformado y sin poder hablar lo que quisieras hablar y solo vas a hablar lo que el Señor está diciendo que hables, la gente entendería que has visto visión. Maestro, reprende a tus discípulos. Mas él respondió y les dijo, y usa la misma palabra: os digo que si estos callaran, si estos se vuelven mudos, si estos por la razón de incredulidad, por la razón de la religiosidad, por la razón de quedar bien con los demás, si ellos se volvieran mudos, las piedras que están vivas en mi templo hecho de piedras vivas, ellas van a clamar. Estas se van a transformar en un templo no hecho por manos de hombres, sino en el templo cuyo arquitecto, perito constructor, es Dios. Amada iglesia, estamos al borde del último y gran mover de Dios en la tierra. Aunque no lo creas, el Señor está a punto de manifestar a sus hijos. Oh, mi corazón arde por compartir estas enseñanzas esta semana. Y todo este mes, probablemente el siguiente mes más vamos a necesitar. Me pregunto, ¿arde el tuyo? ¿Saldrás del templo transformado o saldrás enmudecido? ¿Saldrás embarazado del último y gran mover de Dios? ¿O seguirás con las dudas por causa de tu condición? Y claro, la condición de la iglesia. Por eso el Señor le preguntó a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Están decrépitos, están marchitados, están secos, están avergonzados. Oh Jehová, tú lo sabes. ¿Y sabes cuál fue la instrucción de Dios? Entonces profetiza. Si me vas a dejar a mí saber lo que yo estoy haciendo, tu responsabilidad es hablar. Pero habla conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que tú piensas ver, a lo que supuestamente tú has oído o a lo que tu corazón engañoso te está haciendo sentir. Hay algo que no se altera, es la plomada
de la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar haciendo una oración. Bendito Jesús. Mira esto, no es casualidad. Y yo creo que toda persona cuyo corazón haya sido conmovido necesita quedarse para poder ver esa exposición de los niños. No es casualidad que hoy, con esta palabra, se alinea la necesidad de oración que tiene nuestra nación. Y cuando tú entiendas eso, te aseguro, tus palabras van a cambiar. Te aseguro tu concepto de todo lo que... No te estoy diciendo que seas ignorante, no te estoy diciendo que, bueno, ya no noticias, no, bueno, ya no hay que creer lo que dice ahí en el noticiero y los... No, necesitas tomar precauciones, ok, toma las precauciones que necesites tomar. ¿Sabes cuál es la mejor precaución? Prepararte para el último y gran mover de Dios. Todo lo demás es superfluo. Yo quiero, ¿sabes? En ese mover de Dios, el Señor traía cuervos para que alimenten a Elías. En la mañana su McMuffin y en la tarde su McPato, aleluya. Una viuda sostuvo 3 años y medio a Elías en semejante mover. Ahora no vayas a buscar viudas ni ninguna cosa por el estilo, pero el Señor se va a ocupar. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias, precioso Jesús, por la inspiración de tu Espíritu Santo, por el soplo sobre las Escrituras, el soplo de vida, el soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda. Te doy gracias, Señor Jesús, porque con ese soplo, los que hemos oído atentamente esta palabra, podemos entender, comprender, prestar atención, pero también alinearnos a lo que tú estás hablando, Señor Jesús. Queremos dejar de hablar cualquier otra cosa que fuese contraria. Nosotros no vamos a cuestionar tu palabra. Nosotros no vamos a cuestionar tu mover. Nosotros no vamos a decir con que Dios ha dicho. Estamos seguros que Dios ha hablado. Estamos seguros que el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha emitido su palabra. Tú ya lo has decretado, Señor Jesús. Tú lo vas a hacer indistintamente si estemos o no nosotros en ese lugar. Señor, pero queremos muchos no solo ver ese mover, sino poder producir ese mover, poder generar, ser precursores de ese último y gran mover, Señor Jesús. Prepara nuestros corazones para lo que se viene y enséñanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Bendigo a cada familia aquí representada. Tengan una semana excelente, llenos de tu gloria, Señor Jesús. Preparando nuestros corazones para lo que tú harás.